Empezamos entonces por mencionar cuáles son algunos de los elementos esenciales para que las condiciones financieras y de solvencia de las EPS o del sistema en general nos permitan avanzar en una senda de mejoramiento y llegar a lo que hoy tenemos, y es una regulación muy seria y muy sólida sobre el tema de manejo de riesgo financiero. Primero, entonces, iniciamos en el año, y si uno pudiera decir, esta es la ruta crítica que identificamos desde el año 2011, que era lo primero que nosotros teníamos como gobierno que hacer para poder llegar al punto final de establecer un régimen de solvencia, un régimen de manejo de riesgo financiero, principalmente en las entidades de aseguramiento. Entonces, el primer problema que nos encontrábamos es una complicación, unos distintos procesos engorrosos para el manejo del flujo de recursos. Recordarán, eso ya parece historia, pero recordarán cómo era la situación antes del año 2011, donde las entidades de aseguramiento, particularmente del régimen subsidiado, tenían la dificultad inmensa en el flujo de recursos, tener que cobrar carteras a más de 1.100 municipios del país, con demoras superiores a los 90, 180 días, y a veces, en muchos casos, ni siquiera estos recursos de la UPC se pudieron pagar. Nosotros lo primero que abordamos fue el tema del mejoramiento del flujo de recursos, y en ese sentido la Ley 1438 de 2011 permitió acumular en un fondo único, que es el fondo que hoy tenemos, que es el Fondo de Solidaridad y Garantía, todos los recursos que financian el aseguramiento en salud, no todos, bueno, el 92% de los recursos, para tratar de manejar de mejor manera este flujo de recursos que estaba totalmente afectado, no solamente hacia el prestador, sino también hacia la EPS. Incluso ayer lo mencionábamos en la evaluación que tuvimos del sector con el señor presidente, que más de 530.000 millones de pesos de recursos que debieron haberse pagado en su momento a las EPS del régimen subsidiado no fueron pagados. Son fondos que no se encuentran en los 1.100 municipios del país, y que tuvimos que abordar una audaz política de saneamiento de pasivos del sector desde esta cadena de pagadores prestadores. Esto finalmente también acumuló unas deudas en los prestadores de servicios de salud. Esto lo resolvimos durante el año 2011 y hoy en día podemos decir que es uno de los procesos más exitosos que hemos tenido en el desarrollo de estos últimos 5 años de trabajo para mejorar las condiciones financieras del sector. Estamos en el orden del 70% del giro directo a los prestadores de servicios de salud y algunos proveedores en el caso del régimen subsidiado. Eliminamos totalmente el paso por el Fondo Local de Salud para que la EPS cobre sus UPCs. Solamente queda un punto marginal que lo vamos a corregir con la ley del plan, que es aproximadamente el 7% del valor total de la UPC. Y con esto consideramos que el mejoramiento en el flujo de recursos, que era el más afectado, el del régimen subsidiado, se fortaleció en importante medida. Pero no solamente esto era importante, sino también adecuar ciertos procesos. Entonces, ya parece historia, pero recordaremos los que hemos estado aquí por muchos años, esa historia tan compleja de los más de 40.000 contratos que tenían que suscribir las EPS con las entidades territoriales, que era un proceso supremamente engorroso, que retrasaba la cofinanciación que tenía que generar la nación, y por vía de esto pues retrasaba naturalmente los pagos a quienes prestan el servicio de salud. Todos estos problemas quedaron en el pasado. Nos falta algún eslabón, que es ese 8% del esfuerzo propio, que con la creación de la unidad de gestión planteada en la ley del plan de desarrollo quedaría totalmente resuelto.
Pero también en el régimen contributivo había dificultades, teníamos unos riesgos importantes financieros en el tema del control de las cotizaciones del régimen contributivo de salud. No habíamos podido conectar ese esquema exitoso del recaudo denominado PILA con el control de los recursos que generaba ese servicio y es una función delegada de las EPS. Actualmente, a través de un decreto que gestionamos en el año 2012, el decreto 4023, que poco se conoce, pero que es un hito importante para el mejoramiento de todos estos procesos, logramos que este control que antes era tan difícil lo pudiéramos simplificar a la mínima expresión, y es decir, creamos una cuenta maestra de recaudo y el FOSIGA tiene la posibilidad en tiempo real de mirar cuáles son los fondos que se están afectando, cuáles son los recursos que entran, y ejercemos total control sobre los recursos que se autorizan para apropiarse las EPS, que básicamente son los de las UPC. Recordemos que las EPS tienen la delegación del recaudo, pero que lo único que pueden retirar de estas cuentas son los recursos que por vía del proceso de compensación se las reconocen, que corresponden particularmente a las unidades de pago por capitación y a los recursos de prestaciones económicas, y por otra vía también al reconocimiento de los recobros por no pos. Entonces tenemos absoluto control en eso, eliminamos todos los procesos innecesarios, y actualmente somos capaces y hemos sido capaces hace más de 2 años de conectar la base de datos única de afiliados con la base de recaudos, y ya no necesitamos prácticamente la intervención de la EPS para poder reconocer las unidades de pago por capitación. Entonces estamos en el tránsito de unificar este esquema de reconocimientos de unidades de pago por capitación desde el centro hacia los beneficiarios de los recursos. Completaremos este proceso con la creación de la unidad de gestión aprobada en la ley del plan, y creemos que son avances significativos. Esto todo con leyes aprobadas durante el presente gobierno. Empezamos con la ley 1438, continuamos también con la ley 1608 y actualmente con la ley del plan aprobado recientemente. Pero esto tampoco era suficiente, teníamos la claridad de que había unas deudas acumuladas en el sector, deudas o glosas sin resolver acumuladas por muchos años. Entonces se hablaba fundamentalmente de las deudas que los municipios, esos pequeños fondos territoriales de más de 1.100 municipios del país estaban cobrando a las EPS, estaban debiendo a las EPS, y que no habían podido resolverse por más de 16 años. Teníamos unas glosas del FOSIGA que estaban en stand-by, que no habíamos podido viabilizar y poder reconocer los recursos como era la intención del gobierno. Si se debía algo y eran servicios que se prestaron y que la población necesitaba, teníamos la intención de pagar, pero había una serie de procesos complejos que no nos permitían avanzar en esto para la solución de glosas. Habían deudas de los departamentos con las IPS y EPS, y en esto recordemos los antecedentes previos. En el año 2010 se tramitó la emergencia social, que básicamente fundamenta muchos de los problemas que estamos mencionando. A puertas de la culminación del gobierno, esta emergencia se cae, y por lo tanto muchas de las soluciones que se plantearon ahí, que son en gran medida distintas a las que nosotros diseñamos al inicio del gobierno, pues no se pudieron concretar. Teníamos deudas del departamento con las EPS e IPS, y incluso había deudas importantes de aportes patronales de los hospitales públicos con las diferentes administradoras del sistema, deudas de las EPS con los prestadores, y en fin, sumando todas estas deudas con corte a 2010, ascendían más o menos a más de 6 billones de pesos. ¿Qué hicimos nosotros para tratar de abordar esta situación de saneamiento de pasivos del sector?
Primero nos encontramos con un problema que yo lo he repetido en muchos escenarios y a veces no gusta, pero que tengo que seguir repitiéndolo. Y es que muchas veces las deudas que reclama el pagador, que dice el pagador que debe, y las que reclama el prestador o proveedor no coinciden. ¿Sí? Y ahí hemos visto fenómenos de toda la naturaleza, desde el no descargue de las cuentas por cobrar al responsable de pago. En eso también estamos trabajando, nos metimos en un ejercicio prácticamente titánico de tratar de comparar cuenta por cuenta a través de una circular que expedimos conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud. Avanzamos en la solución de unas glosas que tenía el FOSIGA con las entidades de aseguramiento, particularmente con las EPS del régimen contributivo, y digamos que hoy en día podemos decir que hemos generado más de 600.000 millones de pesos en la solución de estas glosas. En el caso de los departamentos también tuvimos un avance significativo en las deudas del NOPOS. Entramos con un endeudamiento de aproximadamente 800.000 millones de pesos, hace un año y medio lo teníamos en 200.000 millones de pesos, otra vez se nos creció ese nivel de endeudamiento y hemos tomado algunos correctivos por esa vía, como por ejemplo la discutida resolución 1479 que pretende conectar el responsable de pago con el prestador o prescriptor de los servicios de salud. Aquí en este último elemento hemos tenido algunas dificultades de tipo operativo que esperamos se superen en el corto plazo. Hay unas entidades territoriales que el proceso lo tienen bastante estandarizado y estamos en el camino, digamos, de ir resolviendo esos escollos que todavía quedan porque es una norma relativamente reciente, y con el trabajo conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud, pues esperamos lograrlo en el muy corto plazo, con la advertencia que en todos los fondos que tienen la responsabilidad de pago, incluidos los fondos departamentales de salud, los recursos son finitos y tenemos que trabajar con lo que tenemos, asimismo en el FOSIGA. En este proceso de saneamiento se invirtieron aproximadamente 5.4 billones de pesos que han venido ejecutándose desde el año 2011 hasta la fecha. Todavía hay unas medidas que se fueron recientemente aprobadas por la ley del plan, por ejemplo el artículo 97 de la ley del plan que viabiliza unos recursos de las cajas de compensación familiar para poder entrar al saneamiento de estas deudas y a los procesos de capitalización de las entidades de aseguramiento, y por esta vía el saneamiento de los pasivos del sector. Pero adicionalmente veíamos que era necesario abordar un tema que para el gobierno y para el Estado es muy sensible, y es el saneamiento de los hospitales públicos, y en esa medida empezamos con una categorización de riesgo, un método que definió la ley 1438 y la ley 1450. Calificamos por primera vez las entidades en 3 niveles de riesgo: riesgo medio, riesgo bajo y riesgo alto, y algunas sin riesgo. Empezamos con un panorama muy desolador. El último reporte, como lo habrán escuchado en las declaraciones del señor ministro, nos indica que 321 entidades que estaban catalogadas en riesgo medio y alto salieron de esos niveles de riesgos. Para poder lograr digamos, avance, que todavía es un avance parcial porque estos programas están orientados a un horizonte mínimo de 5 años, que fue el plazo que pidieron los prestadores de servicios de salud en general. Tenemos que continuar avanzando en esta estrategia. Los planes tienen que seguirse ejecutando. Había unas dudas frente a algunos programas que no cumplían los requisitos para estar en estos programas de saneamiento fiscal y financiero que está liderando el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Salud, y eran algunos de los que se denominan los PEGIR, que están actualmente en la Superintendencia Nacional de Salud. Dimos una segunda oportunidad en la ley del plan para que algunas de estas entidades que aún prevalecen en calificación de riesgo medio y alto puedan entrar
a estos programas de saneamiento que lidera el Ministerio de Hacienda y que tienen la ventaja de que pueden acceder a los recursos públicos previstos para el efecto, tanto del orden territorial como del orden nacional. Y en esa ruta que planteamos, el último punto que teníamos que abordar era el fortalecimiento patrimonial de las EPS. Por vía de todas estas situaciones, del tema del manejo del no-POS, por múltiples situaciones que no viene al caso mencionar acá, algunas entidades existía una disminución importante de su patrimonio y entonces abordamos el tema con urgencia, el tema del decreto 2702 del año 2014, que cambia las condiciones financieras y el régimen de solvencia que venía siendo aplicado. Entonces, sigamos ahí. En el tema del mejoramiento del flujo de recursos, de manera muy simple, aquí la figura del giro directo creo que ha sido una medida importante para el mejoramiento del flujo de recursos. Entendemos que si una IPS no recibe un flujo adecuado de recursos, pues podría entrar en unas condiciones de riesgo financiero. Se unificó la UPC del régimen subsidiado, avanzamos inclusive en que el giro directo se ampliara a las entidades que se encuentran en medida de vigilancia especial o en intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En este momento todo el grupo Saludco, que es la EPS más grande o el grupo más grande que congrega la mayor parte de los afiliados del sector, está incurso en esta medida, y la reciente ley del plan aprueba para que la extendamos a las otras entidades de aseguramiento que no cumplan con sus indicadores de solvencia de acuerdo a las nuevas reglas planteadas. Sigamos. Ya esto lo abordamos, pero digamos para hacer una síntesis de con qué recursos logramos, digamos, avanzar en esta senda de recuperación. Primero hablemos del pago de las deudas del régimen subsidiado y régimen contributivo, donde los deudores eran varios, eran las entidades territoriales del orden municipal, los departamentos. Entonces avanzamos en la viabilización del uso de los recursos de las cuentas maestras, que básicamente eran los ahorros de más de 15, 20 años en el régimen subsidiado, que no se requerían para la cofinanciación del régimen subsidiado y que estaban estancados por varios años en esas cuentas municipales, más de 1.000 fondos locales de salud. Estos recursos se viabilizaron para el pago de estas deudas. Adicionalmente encontramos otros fondos, porque no solamente eran las demandas a el presupuesto general de la nación, sino identificar distintos fondos que estaban por alguna circunstancia trancados en varios fondos, en varios patrimonios autónomos. Recuperamos unos recursos del FAEP del orden de 30.000, 45.000 millones de pesos ya, recursos de excedentes del Sistema General de Participaciones de vigencias anteriores y de recursos de excedentes de rentas cedidas para poder pagar estas deudas, y recursos del FOSIGA a través de la subcuenta de garantías, que es una innovación de este gobierno creada por el decreto ley 4107, que nos permite hacer compra cartera directa desde el FOSIGA a EPS. Digamos, la cartera es del prestador, pero el responsable de pago es la EPS del régimen subsidiado y contributivo. Entonces viabilizamos esta estrategia que ya lleva una colocación de 1.3 billones de pesos. Recientemente el señor ministro y con el superintendente, el viceministro de salud y yo estuvimos en una rueda de prensa donde el ministro anunció medidas relacionadas con este último tema de la compra de cartera. Vamos a avanzar y en el corto plazo, a partir del mes de agosto, en una compra de cartera especial con unos periodos de gracia, unas condiciones más favorables para que sea una inyección inmediata a los recursos del sector. Por el lado de las deudas para la prestación de los servicios no POS,
usamos los excedentes o viabilizamos los excedentes de las cuentas maestras de rentas cedidas, del régimen subsidiado, inclusive había un patrimonio autónomo de la liquidación de Cajanal EPS, recursos que no se reclamaron, que pertenecían a la UPC, que los viabilizamos para el pago de las deudas no POS, eran recursos que se habían girado del Sistema General de Participaciones, que no se presentaron los acreedores, que eran las entidades territoriales, a reclamar estos recursos. Se venció el término del proceso liquidatorio y teníamos unos fondos ahí congelados, vía legal los habilitamos para cofinanciar y para aportar en algo a los departamentos al pago de las deudas originadas en el no POS. Y finalmente ha habido una inversión muy importante de recursos del presupuesto general de la Nación que ascienden a más de 1.5 billones de pesos. Entonces la conclusión de esto es que hemos buscado recursos no solamente de la Nación, sino de distintos fondos donde estaban concentrados por años y que nadie los recordaba, inclusive juntamos todos esos recursos y vía leyes, tramitamos más de 6 leyes, hemos tramitado para este saneamiento y para viabilizar el uso de estos recursos. Entonces, queremos referirnos rápidamente a los programas de saneamiento fiscal y financiero que gestiona o lidera la DAF, la Dirección de Ajuste y Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Ministerio de Salud. Estos programas no solamente pretenden cubrir un pasivo, nosotros hicimos en el Ministerio de Salud y Protección Social iniciativas previas de tratar de sanear pasivos de la entidad. Vimos que esta no era una estrategia suficiente y que los programas de saneamiento fiscal y financiero de las IPS públicas que se encontraban en un nivel de riesgo medio y alto requerían otros manejos, como por ejemplo un fortalecimiento de ingresos, ajuste al gasto, producción, otros elementos que debían ser considerados, y ese es el abordaje de los programas de saneamiento fiscal y financiero que empiezan a mostrar sus primeros resultados en este año de ejecución. Y para esto viabilizamos, como les decía, por vía de más de 5 leyes los recursos que pueden usarse en esto. Algunos son aportados con mucho esfuerzo por las mismas instituciones, por las entidades territoriales, gracias a las leyes promovidas por el Gobierno Nacional, y otros sí han sido orientados directamente por el Gobierno Nacional. Bueno, aquí no me voy a detener sino para significar que en la última evaluación, después de un año de ejecución de esos programas de saneamiento fiscal y financiero, 321 hospitales públicos, es decir, la tercera parte de los hospitales que existen en el país y más de la mitad de los que estaban catalogados en el periodo anterior en riesgo medio y alto, bajaron su nivel de riesgo. Esto no quiere decir que tengan que salir del programa, porque el programa estaba estructurado para un horizonte de 5 años, entonces van a permanecer en el programa, ajustando las medidas para que estos procesos de saneamiento no sean unos procesos temporales, sino que tengan la consolidación que se planeó desde el principio en que se estructuraron las metodologías de estos programas de saneamiento fiscal y financiero. Sigamos. Entonces, ahora sí, con ese antecedente de cuáles son las condiciones financieras tan complejas que teníamos todos los actores del sector y las soluciones que se han propiciado, sin mencionar las nuevas soluciones y alternativas, no todas, porque ya mencioné el tema de la compra de cartera excepcional, pero no hemos mencionado, por ejemplo, el tema de los créditos blandos con tasa compensada que fueron aprobados en la Junta Directiva de Findeter ya esta semana, y que ese proceso sigue su marcha, sin mencionar la habilitación de los recursos de cajas de compensación familiar que gracias al artículo 97 de la ley del PAN van a poder usarse en el pago de las acreencias y con orientación particularmente al pago de prestadores y proveedores de servicios de salud. Estos recursos no van a pasar en ningún caso por las EPS. Sí van a disminuir el pasivo de las EPS porque son deudas que tenía la EPS, pero no va a ser tránsito los recursos, los fondos por las EPS.
como lo hemos hecho en todas las demás estrategias. En general, prácticamente todas estas estrategias han sido orientadas a girar directamente al prestador de servicios de salud. Entonces, ¿qué podemos destacar de este decreto 2702 que trabajamos conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud y demás instancias del Gobierno Nacional que tienen que participar en estos procesos? Y es que lo primero, íbamos a generar unas condiciones de régimen de solvencia iguales para todas las EPS, tanto para las del contributivo como para las de subsidiado, porque teníamos en el sistema y en la evolución regulatoria desde el arranque de la Ley 100 condiciones diferenciales. En algún momento en el decreto 1485 del año 94 se intentaron plantear unas condiciones iguales, pero posteriormente el decreto 882, creo que es del año 98, pues generó a mi juicio, pues digamos una distorsión del concepto de lo que es un régimen de solvencia y lo asimiló sencillamente a unos indicadores de liquidez que no cubren todos los riesgos financieros que pueda tener digamos el abordaje del aseguramiento de salud. En virtud de un decreto ley que se expidió en este gobierno, el 1485 del año 2011, que dijo una cosa muy importante, y es que estas entidades tenían que asimilarse a compañías de seguro y por lo tanto el régimen de riesgo financiero tenía que ser el régimen prudencial de las compañías de seguros. No, en la evaluación que hicimos con nuestros compañeros del Gobierno Nacional, en la que duramos más de 2 años, entendieron que en este ramo, si lo llamamos en los términos del aseguramiento propio, no siempre uno puede homologar condiciones y remitir para que las EPS cumplan las condiciones asociadas o exigidas a las compañías de seguros. Y voy a poner un ejemplo. En el caso del seguro de terremoto, por ejemplo, les permiten y les exigen que inversiones se hagan en el exterior. En este ramo de seguros, si lo podríamos llamar así, del aseguramiento en salud, nosotros no podríamos permitir esa regulación porque este es un negocio de ciclo corto, un aseguramiento de ciclo corto, donde, digamos, las necesidades y la siniestralidad es supremamente alta y necesitamos los fondos acá disponibles en un nivel de liquidez y disponibilidad pues absoluto para poder pagar las contingencias que se presentan permanentemente. Aquí quiero hacer anotación a una crítica que nos han hecho de manera permanente. ¿Por qué a los hospitales públicos les han otorgado un plazo de 5 años para poder estar en estos programas de saneamiento fiscal y financiero y por qué a las EPS les dan 7 años? Entonces la respuesta es muy simple. Un hospital público no es una entidad que en principio tenga que generar un lucro, es una entidad que por lo menos tiene que estar en punto de equilibrio y ese es el horizonte en el que se están planteando los programas de saneamiento fiscal y financiero. Y por otro lado, que los fondos en general, todos los que se están usando para el saneamiento son fondos públicos. En el caso de las EPS, los fondos que tienen que utilizarse para el saneamiento y para cumplir las condiciones de riesgo financiero, pues todos son fondos que tienen que salir de los dueños, de los asociados y que tienen que salir de afuera, no son recursos que están en el sector y por lo tanto tenemos que dar un tránsito razonable para que esto sea viable. El ministro ha sido claro en decir, aquí es un problema de todos, incluso de la sociedad, incluso de los empresarios de la salud que tienen que poner los fondos correspondientes en una senda que se ha planteado de 7 años y que esperamos que se cumplan. En esta semana, de acuerdo a la instrucción que ha dado el señor Superintendente de Salud, las EPS que van a continuar en esta actividad tendrán que mostrar el defecto de acuerdo a las nuevas condiciones planteadas en este decreto y señalar que van a continuar en esta apuesta. Esta es una apuesta al futuro.
una apuesta a lo que queremos que sea. Las EPS que tenían algunas situaciones financieras complejas, pues han ido siendo intervenidas, han ido siendo liquidadas. En este momento estamos en un punto de quiebre, donde las que van a continuar con estas condiciones que generan confianza hacia el futuro, pues van a participar y van en este negocio cumpliendo estas condiciones, y las que no lo van a hacer, le van a tener que anunciar a la Superintendencia Nacional de Salud que no lo van a hacer y tendrán que retirarse, y los procesos para ese retiro pues ya están regulados en la norma que todos ustedes conocen. Ya termino. Sencillamente, yo creí que me iban a demorar menos, doctor, pero esto es muy largo. Es que se ha hecho mucho, doctora. Me faltan 2 horas para explicar todo lo que se ha hecho, pero democrático de opinión de la audiencia. solamente voy a presentar la grande, Isabel, ¿sí? Y ahí yo ya termino para poderles explicar más o menos cómo se va a abordar esto, que pues la responsabilidad es de la Superintendencia Nacional de Salud de aplicar el cumplimiento de estas reglas, pero digamos toda esta construcción fue una construcción conjunta de muchos años. Primero queremos en la primera columna destacar los aspectos que en términos de vigilancia encontramos como más importantes para el tema del riesgo financiero. Entonces, primero, un régimen de capital mínimo. Segundo, un margen de solvencia o patrimonio adecuado. Tercero, un régimen serio de reservas técnicas. Y cuarto, un régimen de inversión de esas reservas técnicas. Y quinto, que no es una condición muy importante en cualquier proceso de esos, y es un proceso serio de ajuste contable que ordena el decreto 2702. Entonces, cuando vemos en las compañías de seguros, que es la segunda columna, todas lo tienen, ¿sí? Cuando vemos la norma anterior, es decir, el decreto 574 y sus modificatorias en el caso del régimen contributivo y en el caso del régimen subsidiado, el decreto 882 del 98, bastante caduco ya, bajo las nuevas expectativas de todo lo que es este manejo de riesgo financiero. Entonces vamos a hacer un comparativo. En el caso del capital mínimo se exigían para el régimen contributivo 6.160 millones de pesos a plata de hoy, que significan 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el caso del régimen subsidiado se exigía pues la misma cuantía. En el caso del margen de solvencia se hacía, en el caso del régimen contributivo, a partir de una estimación de ingresos. Aquí ni siquiera estábamos hablando del tema de cuántos ingresos recaudan. Cuando hablábamos con nuestros compañeros expertos en regulación financiera del sistema de salud, pues se aterraban de eso, que cómo lo hacen con estimaciones. Sí, había una realidad ahí, y era que lo hacíamos con estimaciones de lo que era la base de datos única de afiliados e inferíamos el nivel de ingresos. Adicionalmente, esas exigencias estaban atenuadas con el sistema de administración de riesgos. Nosotros lo que hemos dicho, cualquier entidad de aseguramiento que quiera participar en esta actividad es una condición sine qua non que tenga que tener un sistema de administración de riesgos, y allí viene alguna explicación muy corta que voy a hacer y que ya el vice se adelantó en el sistema, que ese sistema de administración de riesgo no puede ser atenuante para disminuir las exigencias patrimoniales, más bien tiene que ser una condición exigible para todos. En el caso del régimen subsidiado, entonces estábamos asociados a un indicador de liquidez, que esto para nada es un margen de solvencia, o como se llama hoy, lo denominan hoy patrimonio adecuado, era una relación corriente. Entonces, ¿cuántos activos corrientes tiene para pagar? Básicamente, palabras más, palabras menos, para pagar el activo corriente. Entonces, esto lo que originó es que algunas entidades descubrieran un poco el patrimonio y llegaran a unos niveles de endeudamiento pues que hoy nos están afectando y que ya mencionamos pues en el otro segmento de la exposición.
Finalmente, en el tema de las reservas técnicas, las compañías de seguro pues las manejan. Las reservas técnicas tienen varios componentes en los que no me voy a detener, porque seguramente el superintendente o los funcionarios les van a explicar el tipo de reservas técnicas de siniestros conocidos, los no conocidos y demás, y hay unas fórmulas ya planteadas para esto. En la norma anterior, en el régimen contributivo, sí se exigían con algún nivel de flexibilidad. En el caso de las EPS del régimen subsidiado no se exigían, y algunos por prudencia lo catalogaban como pasivo, otros ni siquiera lo registraban en los estados financieros, como lo hemos podido evidenciar recientemente. En la inversión de las reservas técnicas, entonces hay en las compañías de seguros, de acuerdo al ramo, pues hay unas exigencias de inversión de reservas técnicas. Ya mencionamos el caso del seguro de terremoto. En el caso del régimen contributivo se permitía acreditar la reserva técnica con unas cuentas por cobrar al FOSIGA que no existían del todo, eran unas glosas, eran unas cuentas que eventualmente nosotros no íbamos a pagar. Estaba en ese momento la discusión de la supuesta zona gris, donde algunas EPS nos decían esto es POS y por lo tanto esto es no POS y por lo tanto me lo tienen que pagar, y para el concepto que es la autoridad de regulación decía esto está está dentro del POS y por lo tanto no se lo tengo, está dentro del POS y por lo tanto lo tiene que acreditar. Entonces ahí teníamos algunas dificultades en el tema de la conformación de esta reserva técnica, este régimen de inversiones. Y en el caso del régimen subsidiado, pues no se exigía ningún régimen de inversiones de las reservas técnicas. Entonces básicamente uno puede dividir esta situación en dos. Por un lado, la reserva técnica nos permite manejar adecuadamente la UPC, la prima, ¿sí? Y por otro lado, tiene que existir un compromiso, como lo denominan algunos financieros, responsabilidad de socios, en el sentido de que aquí tiene que haber capitales externos para respaldar el nivel de la operación. Entonces eso quedó claro en esta reglamentación, y entonces acá están en el decreto 2702 de 2004, que es este último segmento, cuáles son las nuevas condiciones que se imponen. Las nuevas condiciones que se imponen, por un lado, se exige un capital mínimo de acuerdo al ramo. Entonces hemos dicho que para el régimen, si van a actuar en el régimen contributivo, son a plata de 2015 10.110 millones de pesos. En el caso si tienen dos regímenes, 11.111 millones de pesos, y en el caso de que tengan planes complementarios, entonces son 12.112 millones de pesos. Pero esto no es tan simple como esto, porque si arranca una EPS nueva, esto es muy fácil de cumplir. El problema es la afectación en el patrimonio de las pérdidas acumuladas que tiene que deducirse a eso, ¿sí? Entonces ahí tenemos un elemento importante para la circunstancia que nos ocupa en este momento y que ya está siendo considerada, digamos, en las evaluaciones que han hecho las EPS. En el caso del margen de solvencia o patrimonio adecuado, ya no estamos trabajando a partir de los ingresos reales, no los tenemos que inferir. ¿Para qué los inferimos si tenemos los recursos que los reconocemos, los estados financieros? Entonces el cálculo se hace a partir de eso, y además involucran los ingresos por todo concepto, incluido el ingreso que reciben las EPS para cubrir las incapacidades por enfermedad general, que antes se registraba como una provisión de una cuenta de naturaleza pasivo y no estaba contemplada dentro de los ingresos, y por lo tanto no tenía un régimen de reserva técnica. En el caso de las reservas técnicas, hay un régimen de cálculo de reservas exigente, que ya pues la superintendencia ha sacado la metodología y todos están tratando de plantearlo. Entiendo yo, se ha hecho un análisis individualizado, porque hay un margen de la reserva no conocida pues que se está evaluando y que lo tienen que presentar las mismas EPS. En el régimen de inversiones, es clarísimo que las reservas tienen que invertirse en activos líquidos y disponibles. Aquí no puede haber especulación de ninguna naturaleza, como ocurrió en el pasado, y mucho menos inversiones en activos fijos. Y
finalmente queremos mencionar que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de las entidades de aseguramiento y por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en impartir de manera supremamente oportuna todas las reglas para la depuración contable, que es un requisito indispensable para poder abordar estos temas. El 31 de julio, con esa depuración contable, le tendrán que decir a la superintendencia cuánto es el monto del defecto y por lo tanto cómo van a operar esos 7 años de transición que da el gobierno nacional. Finalmente, solamente para señalar, si quieren, sigamos que ya... esta es la transición que se está planteando, una transición un poco más flexible para los primeros años, en vista de que estamos todavía culminando algunos procesos de saneamiento y de ajuste operativo en ciertos procesos, y sigamos. Y en este tema de gestión de riesgo, que lo hemos denominado técnico o de gestión, pues también hemos pensado muchas cosas sobre las que ya se pronunció el vice Ruiz y que estamos trabajando de manera conjunta. Este decreto salió primero, el financiero, pero la intención inicial, como les explicaba al principio, era que salieran en conjunto, y aquí van a tener que existir unas reglas uniformes para todas las EPS. Es decir, en la reglamentación actual pareciera que las EPS del régimen subsidiado tuvieran mayores exigencias que las EPS del régimen contributivo. En el caso financiero, pues al revés, pero aquí lo que pretendemos es unificar la totalidad de las exigencias técnicas para poder permanecer y mitigar los riesgos de la operación y otro tipo de riesgos. Entonces, como ya se me venció el tiempo, termino aquí. Viene un tema, pues, que es el decreto estamos trabajando con la Superintendencia y con el Ministerio de Salud y con el vice Ruiz sobre las condiciones técnicas que tendrán que cumplir las EPS. Sobre esto había un trabajo de más o menos 3 años, entonces esperamos que en el próximo mes y menos nosotros podamos colgar en la página web del Ministerio ya el primer borrador, que será motivo seguramente de mucha discusión. Muchas gracias.